La ley de la atracción y las premisas basadas en la ley. Cuando nos reunimos, tanto si leemos algo que hemos escrito o escuchamos algo que hemos dicho alguna vez, nos gustaría que entendierais que todo lo que ofrecemos y cada una de las palabras que traduce este de nuestra vibración, las transmitimos con la intención de ayudaros a restaurar vuestra conciencia de las premisas válidas que coinciden con las leyes del universo. Porque cuando empezáis a entender conscientemente las leyes tal como son, y las ponéis a prueba siendo conscientes de ellas, estas os demuestran, todas y cada una de las veces que lo hacéis, la validez de estas verdades. Eres el creador de tu propia realidad. Eras digno antes de concentrarte en este cuerpo físico y sigues siéndolo ahora que estás aquí, pase lo que pase. Eres más vibración, energía, fuente no física que el ser de carne, sangre y huesos que ves en este cuerpo físico. La ley de la atracción responde a todos por igual. La ley de la atracción, que responde a todos y a todo, dice todo objeto atrae aquello que se asemeja a sí mismo, por lo que, cualquier vibración que ya esté activa, la ley de atracción la activa más atrayendo más cosas semejan. Para que coincidan. Eres la energía fuente, con una perspectiva a la que ir respondiendo la ley de la atracción. Y eres un genio creador de primera línea concentrado en lo material, que se encuentra en la primera línea del pensamiento en su espléndido cuerpo en esta realidad espacio-temporal de perfecta diversidad. Y la ley de la atracción también está respondiendo a ese aspecto tuyo. Cuando la ley de la atracción responde a tus dos aspectos vibratorios, sientes la armonía, o desarmonía, de tus dos relaciones vibratorias. Cuanto mejor te sientes, más sincronizada está esa parte física con esta parte tuya. Cuanto peor te sientes, más desincronizada está esa parte con esta parte tuya. Cuando la vida, en tu forma física, hace que sepas lo que quieres, te ayuda a que conozcas, tanto si lo dices como si no, lo que quieres. Cuando sucede eso, emites una petición vibratoria que recibe tu parte expandida, convirtiéndose en ella y respondiendo de inmediato, y la ley de la atracción, en ese mismo momento, empieza a responder a esa nueva versión vibratoria tuya que has formado. Hay una realidad vibratoria que está acumulando constantemente y que es tu verdadero yo. Hay la realidad física, material, manifestada, real, que puedes verla, saborearla, oler y tocarla. Y esa realidad es solo un poco diferente de la realidad vibratoria en el sentido que ya se ha manifestado, has pensado en ella el tiempo suficiente para que ahora se materialice y te demuestre cuál ha sido tu vibración. Todo lo que estás viviendo es el indicador manifestado de tu mezcla vibratoria. El bienestar que eres, y que está en un constante proceso de transformación, es tan inmenso y duradero, en cuanto que es eterno, que el bienestar siempre triunfará. Pero algunos tendrán que morirse para experimentarlo. Hemos ofrecido estos seminarios sobre la ley de la atracción, donde hacemos hincapié en el arte de permitir, que supone sintonizar vibratoriamente con quien eres realmente, para que os ayudaran a sintonizar vibratoriamente con quienes sois realmente, para que viváis la vida como lo habíais propuesto, para que seáis los elevados, alegres, radiantes de energía positiva pura, desbordantes, seres del amor que es vuestra verdadera esencia. La premisa incomprendida más importante en vuestra realidad física es que cuando alguien realiza algo que no te gusta, lo que has de hacer es denunciarlo, porque de lo contrario tendrás que aguantarlo todavía más. Pero la realidad es que cuanto más denuncias todo lo que no quieres, más te aferras a un patrón vibratorio que impide que llegue lo que sí deseas. La premisa más potente que deseamos activar en vosotros, y que os prometemos que os servirá todos los días de vuestra vida es: una creencia no es más que un pensamiento repetitivo. Una creencia no es más que un pensamiento que tengo muchas veces. Una creencia no es más que mi hábito de pensamiento. No es más que un pensamiento que he practicado. Una creencia es un pensamiento que tengo muy a menudo. Ahora bien, ¿qué importancia tiene eso? Porque cuando quieres algo y crees lo contrario, tu creencia opuesta impide que suceda lo que deseas. Cuando quieres algo y crees en ello, no hay separación. Estás emitiendo una señal, y la ley de la atracción te lo portará ahora. Pero cuando quieres algo y dudas, cuando lo quieres, pero no te lo crees, estás emitiendo vibraciones opuestas, y ese patrón lo puedes mantener todos los días de tu vida. Lo quiero, pero. Lo quiero, pero. Sería muy bonita, pero no me va a pasar a mí. Me gustaría tener esto, pero es tanto tiempo que lo deseo. Cuando repites esas cosas, cuando sigues enfrentándote a la realidad, cuando anuncias a bombo y platillo lo que es, cuando anuncias a bombo y platillo lo que te es, mantienes activo en tu interior ese patrón vibratorio. Una creencia no es más que un pensamiento que repites muchas veces. Una creencia no es más que un pensamiento repetitivo, y tus creencias son lo único que te separan de lo que deseas. Una creencia no es más que un pensamiento repetitivo. Y lo único que te impide ser quien eres realmente y lo que realmente deseas son tus creencias, que no es más que un pensamiento repetitivo. ¿Has tomado nota? Risas. Entonces, una creencia no es más que un pensamiento repetitivo, y si repito un pensamiento que es contrario a lo que deseo, entonces la razón por la que no obtengo lo que quiero es porque pienso algo que se está oponiendo a lo que deseo. ¿No te parece interesante? Es obvio, pero interesante, de una forma totalmente nueva y decisiva. Entonces, si una creencia no es más que un pensamiento repetitivo, ¿qué pasa si pienso en algo en lo que no creo lo suficiente para llegar a creer en ello? Si una creencia no es más que un pensamiento repetitivo, ¿por qué no pienso en algo esperanzado? Eso es una tontería, Abraham.
Los hechos son los hechos. Los hechos, ¿vale? Esa es la falsa premisa de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Esto es increíble. Entonces, ¿me estáis insinuando que he construido mi vida sobre una premisa falsa, enfrentándome a la realidad y sintiendo que era legítimo que prestara mi atención a lo que no deseaba? Incluso usted dice algunas veces, pero Abraham, es cierto, como si eso fuera un requisito previo para prestarle atención a algo. Una creencia no es más que un pensamiento repetitivo. Y vosotros, los seres humanos, albergáis un montón de creencias improductivas, las peores son: no me lo merezco, para triunfar has de luchar, debo haber nacido bajo una mala estrella, será mi karma, probablemente, sea culpa mía, el gobierno tiene la culpa. Risa, ¿quieres creer en esa falsa premisa, verdad? El gobierno tiene la culpa. Si fuera diferente, todo sería distinto. Recupera tu poder recordando que una creencia no es más que un pensamiento repetitivo. Una creencia no es más que un pensamiento repetitivo. Una creencia no es más que un pensamiento repetitivo. Una creencia no es más que un pensamiento repetitivo. Me lo estoy empezando a creer. Risas, una creencia no es más que un pensamiento repetitivo. Una creencia no es más que un pensamiento repetitivo. Cuando tengo un pensamiento, se activa una vibración, y cuando ésta se ha activado, se convierte en mi punto de atracción. Si sigo pensando lo mismo y activando este punto de atracción, y la ley de la atracción sigue respondiendo a esta vibración activa, seguiré obteniendo resultados, no porque sean ciertos, ni porque sean la realidad, sino porque la ley de la atracción siempre responde a un pensamiento repetitivo. Entonces, si se trata de un pensamiento que se repite y obtienes los resultados no deseados, ¿no sería conveniente empezar a pensar algo diferente? Pero, Abraham, no me parece lógico. ¿Queréis que piense en algo poco realista? ¿Queréis que mi cabeza esté en las nubes o enterrada en la arena? ¿Queréis que finja que existe algo que no existe? Sí. ¿Queréis que fantasee? ¿Queréis que imagine? ¿Queréis que use palabras que no son ciertas? Sí. ¿Queréis que finja que estoy delgado estando gordo? Sí. ¿Queréis que finja que soy rico siendo pobre? Sí. Queremos que pienses cosas que coincidan con lo que deseas hasta que te lo creas. Cuando piensas en cosas que coinciden con lo que deseas hasta que te las crees, las fuerzas universales te dan pruebas de tu creencia. Pero si has de verlo para creerlo, nunca llegará. Has de creerlo antes de verlo. ¿Qué es una creencia? 7. Una creencia es un pensamiento repetitivo. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Tenéis que seguir pensando en ello hasta que se manifieste. Tenéis que seguir pensando en ello hasta que os lo creáis, y cuando te lo crees, entonces se produce. Es muy sencillo. Ya está. Risas, entonces, ¿qué es lo que os distrae de conseguirlo? La realidad. Los hechos. ¿Y qué? Todo lo que ves que denominas realidad no es más que pensamiento coagulado, fusionado, combinado, un pensamiento que alguien mantuvo durante mucho tiempo. Cuando Estel pregunta, Abraham, ¿no debo pensar en ello porque es cierto? Respondemos, todo es cierto, es algo a lo que le prestaron atención el suficiente número de personas, o una persona, durante el tiempo suficiente hasta que se convirtió en un pensamiento que pensaron, y pensaron, y pensaron una y otra vez, hasta que atrajo a su equivalente. En vuestro entorno hay todo tipo de cosas que crees que coinciden con lo que deseas. Y hay todo tipo de cosas que crees que desafían lo que deseas. ¿Cómo puedes seleccionarlas? ¿Cómo reconoces en tu interior cuáles son las creencias activas que te son útiles y las que no lo son? ¿Cómo distingues las buenas de las perjudiciales? Las buenas te ayudan a sentirte mejor. Las perjudiciales hacen que te sientas peor. Pero, Abraham, tengo muchos pensamientos que me son bastante indiferentes. Sigue pensándolos. Pronto cobrarán fuerza y podrás reconocerlos. Es decir, esa es la belleza de la ley de la atracción. En las primeras etapas sutiles puede que no distingas la diferencia. Pero cuanto más piensas en algo, más activo se vuelve. Cuanto más activo se vuelve, más poder de atracción. Cuanto más poder de atracción, más evidentes los resultados. Justo como pensabas que iba a ser, este es el entorno perfecto para crear, y ya lo sabías cuando viniste. Entonces, ¿de qué queréis hablar? Nos encanta hablar de todo lo que es importante. No se descarta nada. Seguirá un desarrollo perfecto. No os preocupéis si no os llaman a la silla, porque se llamará a alguien que hará la pregunta que deseáis formular. Esta reunión se produjo antes de que trajerais vuestros cuerpos físicos hasta aquí, por lo que no hay nada de lo que queráis hablar que no se vaya a tratar. Lo único que no os podemos asegurar es si lo veréis o no, pero os prometemos que hablaremos de ello a fondo. Y según lo cerca que os encontréis del vórtice que se ha creado y de este despliegue maestro de pensamiento de primera línea, mientras lo escucháis o no, nosotros haremos todo lo posible para atraeros hacia él y que podáis escucharlo. HMM, hoy va a ser un gran día. Empecemos ya.